En un mundo aún dominado por el misterio de lo desconocido, el capitán Jon Ateras emprende una expedición audaz e imposible: alcanzar el Polo Norte. Su determinación es inquebrantable, su fe en la existencia de tierras ocultas más allá del hielo es absoluta, pero el viaje está plagado de peligros. La tripulación, temerosa de la muerte en el Ártico, se rebela, dejando a Ateras y a unos pocos leales en una lucha desesperada contra la naturaleza implacable. A medida que el hielo los envuelve y la supervivencia se convierte en un desafío diario, el verdadero carácter de los exploradores se pone a prueba. Entre traiciones, descubrimientos sorprendentes y un destino incierto, la historia de Ateras no es solo una travesía física, sino también un viaje hacia los límites del espíritu humano. Capítulo 1. El audaz proyecto del capitán. En los muelles de Liverpool, bajo el cielo grisáceo de una tarde de invierno, un barco de imponente estructura se mecía suavemente con el vaivén de la marea. Sus velas aún recogidas, su casco oscuro y robusto, y su proa apuntando resueltamente hacia el horizonte, anunciaban que aquella nave no era común. Se trataba del Forward, un buque de vapor especialmente diseñado para enfrentar los peligros del hielo y del frío extremo. Aún no había partido, pero su destino ya estaba sellado: el Polo Norte, la última frontera inexplorada, el abismo blanco donde la audacia y la locura se confundían. La noticia de su inminente travesía se había esparcido por la ciudad como un incendio en un bosque seco. En las tabernas y en los astilleros, marineros de todas partes hablaban en susurros sobre aquel misterioso viaje, cuestionando la cordura de su capitán. No se sabía mucho de él, solo su nombre, Jon Ateras. Un hombre envuelto en rumores y leyendas, un marino de temple inquebrantable cuya determinación desafiaba la razón misma. Algunos decían que había sobrevivido a tormentas que ningún otro hombre hubiera podido resistir. Otros afirmaban que en sus venas corría el mismo hielo de los mares que pretendía conquistar. El Forward estaba listo. Sus bodegas estaban repletas de víveres, carbón y suministros cuidadosamente seleccionados para resistir los embates del Ártico. Pero lo que más llamaba la atención era su extraña configuración. La nave estaba dotada de un motor de vapor de gran potencia, algo inusual en los barcos destinados a exploraciones polares. Esto solo reforzaba el misterio en torno a su misión. Esa tarde, el Dr. Clawbonny, un hombre de mediana edad con anteojos redondos y un entusiasmo desbordante por la ciencia y la exploración, caminaba por el muelle con paso ligero. Había estudiado todas las expediciones previas al Ártico y estaba convencido de que el Forward marcaría un hito en la historia de la navegación. Su deseo de formar parte de la tripulación no era por ambición, sino por la sed insaciable de conocimiento. A su alrededor, grupos de marineros observaban el barco con recelo. Muchos habían rechazado la oferta de embarcarse en aquella misión. Ir al Polo Norte era, para la mayoría, equivalente a una condena de muerte. Sin embargo, la tripulación estaba casi completa, aunque un sentimiento de inquietud flotaba en el aire. ¿Quién era realmente el capitán Ateras? ¿Por qué mantenía su identidad oculta hasta el último momento? El día de la partida, el puerto se llenó de curiosos. El capitán aún no se había mostrado, y la tensión crecía entre los hombres a bordo. De pronto, una figura apareció en la pasarela que conducía al barco. Era un hombre de estatura mediana, erguido como una estatua, con una mirada que parecía atravesar el horizonte. Vestía un grueso abrigo oscuro y un sombrero de marino, y su sola presencia imponía respeto. Subió a cubierta con paso firme y, sin dirigirse a nadie en particular, alzó la voz con autoridad. Soy el capitán Jon Ateras. Nuestra misión es clara: navegaremos hacia el Polo Norte y seremos los primeros en conquistarlo. No hay vuelta atrás. Quien no tenga el valor suficiente para seguirme, que abandone este barco ahora. El silencio se apoderó del Forward. Los marineros se miraron entre sí, sopesando sus opciones. Pero nadie se movió. Con una leve inclinación de cabeza, Ateras dio la orden. Las amarras fueron soltadas, las velas se desplegaron y el motor de vapor cobró vida con un rugido metálico. El Forward partió rumbo a lo desconocido, arrastrando consigo los sueños y temores de aquellos que se atrevían a desafiar el hielo eterno. Capítulo 2. Rumbo a lo desconocido. El Forward avanzaba con firmeza, dejando atrás la costa de Inglaterra y sumergiéndose en las aguas inexploradas del Atlántico Norte. Las gaviotas que habían acompañado su partida pronto quedaron atrás, reemplazadas por un cielo vasto y sin testigos. El barco, con su poderosa caldera rugiendo en el corazón del casco,
Cortaba las olas con determinación, como si sintiera la misma ansia de conquista que su enigmático capitán. Los días iniciales de navegación transcurrieron en una calma inquietante. La tripulación, compuesta por marinos curtidos y hombres de distintas nacionalidades, trabajaba con disciplina, pero no sin murmullos de duda. Ninguno de ellos conocía los detalles exactos de la expedición. Sabían que se dirigían al Ártico, pero ¿qué planeaba exactamente Hatteras? ¿Por qué tanto misterio en torno a la misión? El doctor Clawbonny, quien había sido aceptado a bordo como científico y médico de la expedición, era uno de los pocos que veía la travesía con auténtico entusiasmo. Pasaba sus horas recorriendo la cubierta, observando el mar y charlando con la tripulación. Su ánimo inquebrantable lo convertía en una figura peculiar, pero también en un bálsamo ante la creciente tensión. «Dígame, capitán», se atrevió a preguntar una tarde mientras ambos observaban el horizonte, «¿cuál es exactamente su objetivo?» Hatteras, con las manos firmemente apoyadas en la barandilla de la cubierta, no apartó la vista del mar. Polo Norte, doctor. Nada más, nada menos. Pero, capitán, insistió Clawbonny, hasta ahora nadie ha conseguido llegar tan lejos. Todas las expediciones han fracasado. Franklin, Peary, Ross, el hielo siempre ha sido el vencedor. Hatteras giró lentamente la cabeza, y por un instante, Clawbonny sintió que la mirada de aquel hombre contenía el fuego mismo de la ambición. Los ingleses no hemos nacido para fracasar. Clawbonny no insistió. Sabía reconocer a un hombre que no admitiría réplica. El malestar de la tripulación. La incertidumbre comenzó a hacer mella en la moral de los marineros. Se hablaba en voz baja sobre la locura del capitán, sobre la falta de un puerto de escala, sobre el destino incierto que los esperaba. Más de uno comenzaba a lamentar haber aceptado formar parte de la tripulación. Uno de los más escépticos era Sandón, el segundo al mando. Desde el inicio, su relación con Hatteras había sido fría. Se decía que esperaba ser el quien comandara la expedición, y la presencia del capitán, un hombre de quien poco se sabía, lo frustraba. «No podemos seguir adelante sin un plan claro», le susurró a Penn, un marinero corpulento con una cicatriz en la mejilla. «No sabemos qué nos espera». «¿Y qué propones?», respondió Penn, bajando la voz. «Nada aún», dijo Sandón, cruzando los brazos. Pero la paciencia de los hombres tiene un límite. Mientras la desconfianza crecía, el frío comenzaba a hacer acto de presencia. A medida que el Forward se adentraba en latitudes más septentrionales, el viento se tornaba cortante, las temperaturas descendían y una fina capa de escarcha comenzaba a formarse en las barandillas. «Nieve en abril», exclamó Clawbonny con un brillo de emoción en los ojos, mientras observaba los primeros copos danzando en el aire. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Pero para la tripulación, la nieve no era motivo de admiración. Era un recordatorio de lo que les esperaba: el hielo, el aislamiento, el peligro. O primer iceberg. Un grito desde la cofa interrumpió los pensamientos de todos. Hielo a la vista. Todos así precipitaron a estribor. A lo lejos, emergiendo de la bruma como un gigante dormido, un iceberg flotaba en la inmensidad del océano. Su silueta fantasmal parecía inamovible, una advertencia silenciosa de lo que aguardaba en las tierras heladas. «Un hermoso ejemplar», murmuró Clawbonny. «Debe medir al menos 100 pies de altura sobre el agua. Y eso significa que bajo la superficie. Su tamaño puede ser 5 veces mayor», completó Hatteras con voz firme. «Ordene desviar el rumbo, Sandón. No corremos riesgos innecesarios». El segundo al mando obedeció con desgana. Los marineros observaron el iceberg mientras pasaban a su lado, sintiendo que la expedición se volvía más real con cada milla recorrida. Ya no estaban en los mares familiares de Inglaterra. Se dirigían hacia lo desconocido, donde el hombre poco tenía que hacer contra la furia del Ártico. Un capitán imperturbable. Esa noche, mientras la tripulación dormía inquieta en sus literas, el capitán Hatteras permaneció en la cubierta, inmóvil, observando el horizonte helado. Sabía que la verdadera prueba aún no había comenzado. Sabía que el hielo, la traición y la locura acechaban en cada sombra. Pero también sabía que nada en el mundo lo haría abandonar su misión. Porque para John Hatteras, el Polo Norte no era solo un destino. Era un juramento. Capítulo 3. La furia del mar y los primeros signos de rebelión. El viento se levantó con una furia inusitada,
arrastrando consigo nubes densas y oscuras que cubrieron el cielo como un sudario de tormenta. El Forward se adentraba en aguas cada vez más hostiles, donde el Atlántico Norte mostraba su verdadera esencia. Olas gigantescas se alzaban como montañas líquidas, golpeando el casco con violencia. El estruendo del agua y el silbido del viento ahogaban cualquier otro sonido a bordo. «Todos a sus puestos», bramó Sandón, su voz apenas audible entre el fragor del temporal. Los marineros, aferrados a sogas y pasamanos, luchaban contra la furia de los elementos. La lluvia azotaba sus rostros como agujas heladas, y cada maniobra exigía una fuerza sobrehumana. El doctor Clawbonny, aunque no tenía la experiencia de los marinos, se mantenía en la cubierta, observando con fascinación y terror la lucha entre el hombre y la naturaleza. Pero había una figura en la nave que permanecía imperturbable. El capitán Hatteras, con su habitual expresión severa, se sostenía con firmeza en la proa. No parecía afectado por el caos que lo rodeaba. Su mirada estaba fija en el horizonte, como si la tormenta no fuera más que un contratiempo menor en su inexorable camino hacia el polo. Reduzcan velas. Refuercen las amarras, ordenó, sin levantar la voz. Las manos de los marineros obedecieron, aunque sus corazones latían con angustia. La tormenta los había sorprendido en mar abierto, y aunque el Forward era una nave sólida, cualquier descuido podría significar el desastre. El descontento crece. Mientras los hombres luchaban contra el temporal, en sus mentes germinaba un pensamiento peligroso. ¿Era esta travesía demasiado arriesgada? ¿Valía la pena jugarse la vida por la obsesión de un solo hombre? Esto es una locura, gruñó Penn, sujetando una cuerda con todas sus fuerzas mientras la lluvia le corría por el rostro. Nos está llevando a la muerte. Cierra la boca y sigue trabajando. Le espetó Gripe, otro marinero, aunque en su interior compartía las mismas dudas. Sandón, desde la cubierta superior, escuchaba los murmullos de la tripulación. Sabía que la tormenta no era el único peligro que enfrentaban. El verdadero riesgo era la desconfianza. Cuando la tempestad amainó y el mar recobró algo de su calma, los hombres se reunieron en la bodega para secarse y recuperar fuerzas. Fue entonces cuando las quejas reprimidas encontraron voz. «Este viaje no tiene sentido», dijo uno de los marineros, su tono bajo pero firme. «No sabemos nada de nuestro destino, y ese capitán apenas nos dirige la palabra. Sandón debería estar al mando», afirmó otro. «Él al menos nos diría la verdad». Todos miraron al segundo al mando, esperando su reacción. Sandón, con los brazos cruzados, no respondió de inmediato. Sabía que una rebelión abierta aún era prematura. «Seguiremos observando», dijo al fin, con voz controlada. «Pero si llega el momento de actuar, debemos estar preparados». La sombra de la insubordinación comenzaba a deslizarse por el Forward. El enigma del capitán. Mientras la tripulación discutía en la bodega, en la cabina del capitán reinaba el silencio. Hatteras estaba sentado ante una mesa de madera oscura, estudiando meticulosamente los mapas del Ártico. Sus dedos recorrían las líneas trazadas por exploradores anteriores, señalando rutas que terminaban abruptamente, marcadas por la palabra fatídica, desconocido. El Polo Norte seguía siendo un misterio. Ningún hombre había llegado hasta él, y muchos habían perecido en el intento. Pero él no tenía dudas. Estaba convencido de que su estrategia lo llevaría hasta allí, más allá de la última línea de exploración. Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde aún podía ver el océano embravecido. En su mirada no había miedo, solo determinación. «Nada me detendrá», susurró, como si estuviera haciendo un juramento ante el mismo mar. El Forward avanzaba, mientras el hielo, la tormenta y la incertidumbre aguardaban en el horizonte. Y en las sombras, la rebelión de la tripulación comenzaba a tomar forma. Capítulo 4. Hacia el reino de los cielos. El Forward avanzaba con un propósito implacable. Cada día que pasaba lo alejaba más de la civilización y lo acercaba a la soledad del Ártico. El aire, antes impregnado con la sal del Atlántico, adquiría un filo cortante. Los marineros sentían en su piel el cambio. Las ráfagas de viento llevaban un mensaje inconfundible. El invierno eterno del polo se acercaba. Las noches se alargaban. El sol, antes glorioso en el cielo, comenzaba a ocultarse tras densas cortinas de nubes. En el horizonte, aparecieron las primeras masas de hielo flotante, bloques enormes,
algunos de un blanco puro, otros azulados, con formas caprichosas talladas por el viento y el mar. Aquel espectáculo era majestuoso y aterrador a la vez. El doctor Clawbonny, siempre fascinado por la naturaleza, contemplaba maravillado el panorama. «Es como si entráramos en otro mundo», dijo con entusiasmo, abrigado hasta la nariz en su grueso capote de lana. «La última frontera de la Tierra. Un mundo que no está hecho para los hombres», gruñó Penn, encogiéndose de hombros. «Y sin embargo, aquí estamos». Sandón, de pie junto a la borda, observaba el mar helado con gesto sombrío. Cada vez le costaba más ocultar su frustración. Hatteras apenas compartía sus planes, y la tripulación estaba al borde del motín. «No podemos seguir adelante sin un plan claro», le dijo en voz baja a Gripe. «No sabemos qué nos espera». «¿Y qué propone, señor?», preguntó el marinero con cautela. Sandón no respondió de inmediato. En su interior, la idea de tomar el mando del barco crecía como una sombra. La estrategia del capitán. Mientras tanto, Hatteras continuaba con su plan sin hacer caso a las preocupaciones de los hombres. Pasaba horas en su camarote, estudiando los mapas y analizando cada posible ruta entre los icebergs. «La clave está en la corriente del Golfo», explicó a Clawbonny, quien había logrado colarse en su estudio. «Si logramos seguirla lo suficiente, evitaremos quedar atrapados en el hielo». «Eso tiene sentido», admitió el doctor, señalando las líneas trazadas en el mapa. «Pero si nos equivocamos». «No me equivocaré», sentenció Hatteras con firmeza. Clawbonny lo miró en silencio. Nunca había conocido a un hombre tan resuelto, tan obstinado. Sabía que aquella determinación podía ser su mayor fortaleza, o su ruina. Encuentro con el hielo. La primera gran prueba llegó al amanecer del quinto día de navegación en las aguas árticas. «Banco de hielo a la vista», gritó el vigía desde la cofa. Hatteras y Sandón subieron rápidamente a cubierta. Ante ellos, el mar se había transformado en un campo de batalla de bloques de hielo a la deriva. Algunos eran pequeños, flotando inofensivamente, pero otros eran colosales, auténticas fortalezas heladas que podían destrozar el casco si el Forward chocaba contra ellos. «Debemos encontrar un paso», dijo Hatteras, tomando el catalejo. «No podemos detenernos». Sandón apretó los dientes. «Con todo respeto, capitán, si nos adentramos en este laberinto, podríamos quedar atrapados». «Avanzaremos», respondió Hatteras con frialdad. «Si esperamos, el hielo nos rodeará y será nuestro fin». Las órdenes fueron dadas. Los marineros, aunque temerosos, maniobraron el barco con habilidad. El Forward avanzaba entre los témpanos, esquivando los más pequeños y evitando el contacto con los grandes. Los crujidos del hielo eran escalofriantes. De vez en cuando, algún bloque golpeaba la proa, provocando estremecimientos en la estructura del barco. «Cuidado a Baber», gritó Gripe. Un iceberg, más grande de lo esperado, se deslizaba lentamente hacia ellos, como un monstruo dormido despertando de su letargo. «Toda máquina atrás», ordenó Hatteras con calma, pero con firmeza. El ingeniero ejecutó la orden de inmediato. El barco redujo su velocidad y maniobró en el último instante, evitando por pocos metros la colisión con la masa de hielo. La tensión era insoportable. Cada marinero contenía la respiración mientras el Forward encontraba su camino a través del laberinto helado. Finalmente, tras horas de navegación peligrosa, el mar volvió a abrirse ante ellos. «Lo logramos», exclamó Clawbonny, exhalando un suspiro de alivio. Pero Hatteras no celebró. Sabía que esto era solo el comienzo. El descontento se transforma en rebelión. Esa noche, la tripulación se reunió en la bodega. El frío comenzaba a filtrarse en cada rincón del barco, y con él, la desesperación. «No podemos seguir con esto», exclamó Penn, golpeando la mesa con el puño. «Nos está llevando a la muerte. Debemos hacer algo», dijo Gripe, con los dientes apretados. «Antes de que sea demasiado tarde». Sandón, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se puso de pie lentamente. «Yo digo que esperemos un poco más», murmuró. «Pero si vemos que el capitán nos pone en un peligro real, actuaremos». Las miradas se encontraron en la penumbra. No se dijeron más palabras, pero el pacto estaba sellado. La sombra del motín se cernía sobre el Forward.
Capítulo 5. El motín silencioso. El viento gélido se filtraba por cada rendija del Forward, llenando la nave con un aliento helado que calaba hasta los huesos. La nieve, que ahora caía con insistencia, cubría la cubierta con un manto blanco y resbaladizo. Los hombres se movían con torpeza, envueltos en gruesos capotes, frotándose las manos en un intento inútil de recobrar el calor perdido. La noche era oscura y silenciosa, salvo por el crujir del hielo a lo lejos y el constante gemido del viento. Pero en la bodega, donde los marineros se reunían en penumbra, la tensión era tan densa como la niebla sobre el océano Ártico. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo Penn, su voz apenas un susurro. «El capitán nos lleva directo a la muerte». «Sí, y ni siquiera sabemos qué busca en realidad», añadió Gripe. «Nos oculta información, nos empuja al peligro sin explicaciones». Todos miraron a Sandon. El segundo al mando, que hasta ahora había intentado mantener la calma, sabía que la situación se había vuelto insostenible. El hielo los rodeaba, las provisiones comenzaban a escasear y la moral de la tripulación estaba por los suelos. «El Forward necesita un nuevo líder», dijo finalmente, con voz firme. «Si Atera sigue al mando, no viviremos para contarlo». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Había llegado el momento de actuar. El capitán en su mundo de hielo. Mientras los marineros conspiraban, el capitán Ateras permanecía ajeno a sus murmuraciones. En su camarote, iluminado apenas por una lámpara de aceite, estudiaba los mapas con obsesión. Más al norte, susurraba, trazando con el dedo las rutas de exploradores anteriores. Todos habían fracasado, todos habían sucumbido al frío o al hambre. Pero él sería diferente. Para Ateras, el Polo Norte no era solo un destino, era su destino. Desde que tuvo memoria, su vida había girado en torno a la conquista del último rincón inexplorado del planeta. No podía permitirse el fracaso. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «Adelante», dijo, sin levantar la vista. Era el Dr. Clabani. Su expresión era de preocupación. «Capitán, la tripulación está inquieta», comenzó con cautela. «Hay rumores». «¿Rumores?» Ateras lo miró con frialdad. «Hablan de insubordinación, de tomar el mando». El capitán se puso de pie lentamente. «Lo esperaba», dijo con calma. «El hielo y el miedo hacen que los hombres pierdan la razón. Pero yo no cederé». Clabani suspiró. «Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde». Atera se acercó a la ventana y miró la vasta extensión de hielo que se desplegaba ante él. «Ya es demasiado tarde, doctor. Esto no es solo una expedición. Es una prueba de voluntad. Y solo los más fuertes prevalecerán». El enfrentamiento en cubierta. A la mañana siguiente, el motín silencioso se transformó en rebelión abierta. Sandon y un grupo de marineros armados con cuchillos y herramientas subieron a cubierta. El hielo había comenzado a cerrarse alrededor del Forward, aprisionándolo en una trampa mortal. Era el momento de actuar. «Capitán Hatteras», gritó Sandon. «Baje a cubierta ahora mismo». El capitán apareció en la escalerilla, con la mirada de un hombre que no conocía el miedo. «¿Qué sucede?» «Lo sabe perfectamente», dijo Penn, dando un paso adelante. «No seguiremos con este viaje suicida. Volvemos al sur». El silencio se apoderó del barco. Todos esperaban la reacción del capitán. Pero Ateras no mostró enojo ni sorpresa. En cambio, sonrió levemente. «¿Volver?», dijo con un deje de burla. «No hay regreso». Los marineros intercambiaron miradas. «Estamos atrapados, caballeros», continuó Ateras. «El hielo nos rodea. No hay ruta de escape». Los hombres se volvieron hacia el horizonte y vieron la verdad de sus palabras. Durante la noche, el mar se había congelado a su alrededor. El Forward estaba inmovilizado, prisionero del Ártico. La rebelión se transformó en pánico. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Gripper. «Sobrevivir», respondió Ateras. «Y seguir adelante». El Forward no tenía marcha atrás. Y sus hombres, aunque lo odiaban, sabían que su única esperanza estaba en las manos de su capitán. Capítulo 6. La prisión de hielo. El Forward estaba atrapado. El hielo se había cerrado a su alrededor como los muros de una fortaleza impenetrable. No había más océano abierto,
solo una vasta extensión de placas de hielo, apiladas unas sobre otras, como losas funerarias que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los marineros contemplaban el paisaje con una mezcla de asombro y desesperación. El frío, más cruel que nunca, azotaba sus rostros con ráfagas de viento cortante. El cielo era de un gris opaco, y el sol, una esfera pálida y distante, apenas lograba traspasar la neblina gélida. El capitán Hatteras permanecía impasible en la cubierta. A pesar de la situación, su determinación no flaqueaba. «Construiremos refugios de hielo», ordenó. «La nave seguirá siendo nuestra base, pero necesitamos resguardarnos mejor del frío». Sandón, aún resentido por la fallida rebelión, lo miró con recelo. «¿Y cuánto tiempo cree que podremos resistir aquí?», preguntó con tono desafiante. Hatteras lo miró directamente a los ojos. «El tiempo que sea necesario. La batalla contra el frío». Los marineros, aunque renuentes, comenzaron a trabajar. Cavaron en la nieve, amontonaron bloques de hielo y levantaron refugios improvisados alrededor de la nave. Las provisiones se racionaron con más rigor, y cada hombre recibió una tarea específica. El doctor Clawbonny se encargó de mantener la moral alta. Aunque el peligro acechaba, el viejo médico encontraba siempre una forma de arrancar una sonrisa de sus compañeros, ya fuera contando historias de exploradores pasados o inventando ingeniosos métodos para derretir el hielo y conseguir agua potable. Sin embargo, el frío no era el único enemigo. Por las noches, el silencio se volvía sepulcral. A veces, un crujido lejano anunciaba el movimiento del hielo, como si el mar bajo sus pies aún respirara bajo su prisión de cristal. Los hombres dormían inquietos, temerosos de que la presión rompiera el casco del Forward y los condenara a una muerte segura. Una noche, Gripe, uno de los marineros más supersticiosos, despertó sobresaltado. «Algo se mueve en la oscuridad», susurró con voz temblorosa. Los demás se incorporaron de inmediato. Aguzaron el oído. Al principio, solo se escuchaba el viento, pero luego, un sonido sordo, como si algo grande reptara sobre el hielo. «¿Un oso?», preguntó Penn, empuñando su cuchillo. «No lo sé», musitó Clawbonny. «Pero no estamos solos. Sombras en el horizonte». A la mañana siguiente, el capitán Hatteras organizó una patrulla. Equipados con fusiles y abrigados hasta donde era posible, él, Clawbonny y 2 marineros salieron a explorar el área circundante. Caminar sobre el hielo era traicionero. Cada paso debía ser medido, pues una grieta oculta podía significar la muerte. Tras casi una hora de marcha, llegaron a una elevación desde donde pudieron divisar la vasta llanura blanca. Y allí, en la lejanía, vieron algo. No eran osos polares, ni focas. Eran figuras humanas. Eran pocas, tal vez 4 o 5. Se movían con lentitud, envueltas en pieles gruesas. Uno de ellos llevaba lo que parecía una lanza. «Inuit», susurró Clawbonny. «No lo sabemos», respondió Hatteras con cautela. «Podrían ser cazadores, o podrían no ser amistosos». Los hombres se agazaparon y observaron en silencio. Los desconocidos parecían estar investigando la zona, pero aún estaban demasiado lejos para determinar si habían notado la presencia del Forward. «¿Nos acercamos?», preguntó uno de los marineros. Hatteras reflexionó por un momento. Sabía que en estas tierras inhóspitas, el primer contacto con otros humanos podía ser una bendición o una condena. Finalmente, tomó una decisión. «Volvamos al barco. Hay que prepararnos para lo que venga. Un peligro desconocido». El grupo regresó al Forward, con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Cuando informaron a la tripulación, algunos sintieron alivio al saber que no estaban solos. Otros, como Gripe, solo vieron en esto una nueva amenaza. «No sabemos quiénes son ni qué quieren», gruñó. «Podrían atacarnos. O podrían ayudarnos», replicó Clawbonny con esperanza. Hatteras permaneció en silencio. En su mente, la posibilidad de que estos hombres fueran hostiles no podía descartarse. Pero en su corazón, otro pensamiento se abría paso. Si estos hombres podían sobrevivir en el Ártico, tal vez ellos también lo lograrían. La noche cayó sobre el Forward con una calma engañosa. La tripulación, inquieta, se fue retirando a sus refugios. Pero el capitán no durmió. Desde su puesto en la cubierta,
con el rifle apoyado en el hombro y la vista fija en la inmensidad blanca, aguardó en silencio. Porque sabía que, tarde o temprano, aquellos desconocidos volverían. Capítulo 7. Visitantes en la nieve. La aurora boreal destellaba en el cielo, pintando de verdes y púrpuras la vastedad helada. Bajo su resplandor, el Forward parecía aún más pequeño, un simple cascarón de madera y hierro atrapado en la inmensidad del Ártico. La tripulación dormía inquieta, pero el capitán Hatteras seguía en vela, oteando el horizonte. Sabía que los desconocidos no tardarían en llegar. Y al amanecer, lo hicieron. El primer contacto. Los marineros fueron despertados por los ladridos de Duck, el fiel perro del Forward, que corría de un lado a otro en la cubierta. Al asomarse, vieron 5 figuras acercándose entre la bruma helada, envueltas en gruesas pieles de foca. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos por capuchas de cuero endurecido por el frío, y sus ojos oscuros brillaban con cautela e inteligencia. Hatteras no dudo. Tomó su fusil y bajó de la nave, seguido por el doctor Clauborne y Johnson. Los desconocidos se detuvieron a unos metros, sosteniendo sus lanzas con firmeza pero sin gesto amenazante. Uno de ellos, aparentemente el líder, alzó la mano y pronunció unas palabras guturales. Inuit. Susuro Clawbonny. Son esquimales. El capitán avanzó un paso, con las manos en alto en señal de paz. Somos exploradores, dijo con voz firme, aunque sabía que no entenderían su idioma. No buscamos pelea. El líder de los Inuit lo observó con detenimiento. Luego, en un gesto inesperado, extendió su mano enguantada. Hatteras no dudó en estrecharla. El contacto fue frío como la misma nieve, pero con ello se selló un pacto silencioso. El intercambio. Los Inuit, aunque reservados, aceptaron la invitación de Hatteras y subieron a bordo del Forward. Sus ojos se deslizaban por cada rincón del barco con mezcla de asombro y desconfianza. Nunca habían visto una nave como aquella, ni hombres tan extraños. El doctor Clawbonny, siempre entusiasta, les ofreció un poco de carne seca y galletas de barco. Los Inuit las olfatearon con recelo, pero pronto comenzaron a comer con gusto. A cambio, sacaron de sus sacos unos trozos de carne fresca de foca y algo aún más valioso, un pedazo de grasa. «Grasa de ballena», exclamó Clawbonny, maravillado. «Con esto podremos hacer fuego sin consumir tanto carbón». El intercambio siguió en silencio, pero poco a poco las tensiones se relajaron. Los Inuit señalaron el hielo a lo lejos, haciendo gestos de advertencia. Parecían querer comunicar algo importante. «Creo que nos están advirtiendo de algo», murmuró Johnson. «¿Pero de qué?» Entonces, el líder de los Inuit pronunció una sola palabra en inglés, aprendida quizás de algún navegante anterior. Ligro. Un escalofrío recorrió a Hatteras y su tripulación. El presagio de la tormenta. Los Inuit no tardaron en marcharse, pero su advertencia quedó grabada en la mente de todos. Algo se acercaba. Hatteras ordenó reforzar los refugios de hielo y asegurar todas las provisiones dentro del barco. Los marineros trabajaron sin descanso, mientras el viento comenzaba a silbar con un tono cada vez más amenazante. Al caer la noche, la tempestad se desató. La nieve golpeó el Forward con furia, cubriendo la cubierta en cuestión de minutos. El viento ululaba como un lamento fantasmal, sacudiendo la nave atrapada en su prisión de hielo. Todos dentro. Ordenó Hatteras. Los hombres se refugiaron en la bodega, apiñados en busca de calor. La madera crujía, los vientos rugían, y en medio de la oscuridad, solo quedaba una certeza: la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Capítulo 8. La tormenta blanca. El rugido del viento era ensordecedor. Durante horas, la tormenta había azotado sin tregua al Forward, envolviéndolo en un manto de nieve y hielo. Dentro de la nave, los marineros temblaban de frío y miedo. La oscuridad era total. Solo la tenue luz de las lámparas de aceite proyectaba sombras temblorosas en las paredes. Hatteras, con el ceño fruncido, observaba el barómetro. La presión seguía cayendo. Sabía lo que eso significaba: la tormenta aún no había alcanzado su punto álgido. «Debemos prepararnos para lo peor», dijo con voz firme. Clawbonny asintió, mientras Johnson se encargaba de verificar que todas las reservas estuvieran seguras. Sin embargo, algunos marineros, ya exhaustos y aterrados, comenzaban a perder la esperanza.
¿Cuánto tiempo más podremos resistir? Murmuró Bell, frotándose las manos congeladas. Todo el tiempo que sea necesario, respondió Atera sin dudar. Pero en su interior, sabía que la situación se tornaba crítica. Encerrados en hielo. Al día siguiente, la tormenta comenzó a amainar, pero el panorama al salir a cubierta fue desolador. El Forward estaba sepultado en una gruesa capa de nieve y completamente rodeado por un hielo aún más sólido que antes. Hemos quedado atrapados, dijo Johnson con gravedad. La tripulación contempló el horizonte. La blanca inmensidad se extendía en todas direcciones, sin rastro del océano. La idea de que la nave no pudiera moverse hasta el deshielo primaveral caló hondo en sus corazones. Sin embargo, Ateras no se dejó vencer. La tormenta nos ha dejado en una posición difícil, pero no estamos acabados. Excavaremos túneles en el hielo, liberaremos la nave. No nos quedaremos aquí esperando la muerte. Los marineros, aunque agotados, comenzaron la ardua tarea de cavar. Pero la naturaleza era cruel. El hielo parecía reforzarse con cada golpe de sus picos, como si el Ártico mismo se negara a liberarlos. Y entonces, surgió otro problema. El hambre acecha. Las provisiones eran limitadas. Cada hombre recibía una ración estricta de galletas y carne seca, pero el hambre no tardó en hacer mella. El frío extremo aceleraba el consumo de energía, y los rostros de la tripulación comenzaban a verse más demacrados. Si seguimos así, no duraremos hasta la primavera, dijo Clawbon en voz baja. Ateras lo sabía. La única opción era cazar. Pero en aquella vastedad helada, encontrar alimento era una tarea casi imposible. Sin embargo, la suerte, o el destino, les ofreció una oportunidad. Una caza peligrosa. Mientras excavaban alrededor de la nave, Duke, el perro, comenzó a ladrar furiosamente. Al volverse, los hombres vieron una silueta moverse a lo lejos. Un oso, Gritó Bell. Era un oso polar, una bestia enorme, de más de 2 metros de altura, que avanzaba con lentitud, olfateando el aire. El animal, al percibir la presencia de los humanos, se detuvo y se irguió sobre sus patas traseras. Hatteras no dudo. Es nuestra oportunidad. Armados con fusiles, él, Johnson y un par de marineros se dispusieron a cazar al animal. Se acercaron con cautela, manteniéndose contra el viento para que la bestia no los detectara de inmediato. Cuando estuvieron a suficiente distancia, Ateras levantó su arma y disparó. El disparo resonó en la llanura helada, pero el oso no cayó. Herido, rugió con furia y cargó hacia ellos. Cuidado, Gritó Clawbon. Los hombres se dispersaron, pero la bestia era rápida. Johnson tropezó y cayó sobre la nieve. El oso estaba casi sobre él cuando otro disparo sonó. Ateras, con un temple inquebrantable, había disparado de nuevo, esta vez acertando en el corazón del animal. La bestia soltó un último rugido y cayó pesadamente sobre el hielo. Los marineros se apresuraron a recuperar el cuerpo. El oso les proporcionaría carne y grasa, lo suficiente para resistir un tiempo más. Mientras lo desollaban, Ateras observó el horizonte. Sabía que esta victoria no era más que un respiro en una lucha que estaba lejos de terminar. El Ártico aún tenía muchas pruebas para ellos. Capítulo 9. Fuego en la nieve. El oso polar, aquel gigante blanco que había caído bajo las balas de Ateras, yacía sobre el hielo con la boca entreabierta y las garras extendidas en un gesto final de furia. La sangre se había congelado en cuanto tocó la nieve, formando una oscura mancha alrededor del cadáver. Sin perder tiempo, los marineros se lanzaron sobre la presa, no por avaricia, sino por pura necesidad. La carne sería alimento. La grasa, calor. Pero antes de que pudieran celebrar su victoria sobre la naturaleza, Johnson señaló el horizonte con el ceño fruncido. «Miren allí», murmuró. A lo lejos, sobre la vasta llanura blanca, se levantaba un delgado hilo de humo. Un descubrimiento inquietante. Los hombres se miraron entre sí, preguntándose si no sería una ilusión provocada por el reflejo del sol en el hielo. Pero el humo seguía allí, oscuro y real, ondulando en el aire inmóvil del Ártico. ¿Es posible que haya otra expedición cerca?, preguntó Bell. O tal vez sean los Inuit, dijo Clawbon con tono esperanzador. Ateras no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en aquel lejano punto negro. Vamos a ver qué es, dijo al fin, con la voz firme de quien no teme lo desconocido.
Reuniendo un pequeño grupo de expedicionarios, incluyendo a Johnson y Clawbonny, partieron hacia la columna de humo. El frío mordía con fiereza, y cada paso en la nieve se volvía un desafío. El refugio abandonado. Tras una marcha agotadora, encontraron el origen del humo, una pequeña cabaña de madera, en parte sepultada por la nieve. De su chimenea salía un último aliento de fuego, aunque las llamas parecían haberse extinguido recientemente. «Alguien estuvo aquí», murmuró Clawbonny. Johnson empujó la puerta con cautela. Cedió con un crujido, revelando un interior sombrío y gélido. Dentro, el fuego aún humeaba en una improvisada chimenea de piedra, y en una de las esquinas se apilaban restos de pieles de foca y algunas herramientas rudimentarias. Pero no había nadie. Sobre la mesa de madera vieja, encontraron algo que los dejó sin aliento: un diario, escrito en inglés. Las palabras de un hombre perdido. Clawbonny hojeó las páginas con manos temblorosas. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta aún era legible. Día 57. El frío se vuelve insoportable. Mis raciones disminuyen. No sé si podré resistir. Espero que alguien encuentre este mensaje. El doctor levantó la vista. Parece que era un explorador. ¿Pero dónde está ahora? Ateras tomó el diario y revisó las últimas páginas. Día 63. He decidido partir hacia el sur en busca de ayuda. Si alguien encuentra esto, que sepa que luché hasta el final. El capitán cerró el libro con gesto sombrío. Si fue hacia el sur, significa que creyó que habría una salida. O que se desesperó, dijo Johnson en voz baja. Los hombres guardaron silencio. Aquella cabaña era un testimonio de la lucha de otro viajero contra la inmensidad del Ártico. Y aunque no sabían si estaba vivo o muerto, su historia les recordó la fragilidad de su propia existencia. Regresó al forward. Antes de partir, revisaron la cabaña en busca de provisiones. Encontraron algo de carne seca y un poco de aceite de foca que les serviría para sus lámparas. Tomaron lo necesario y emprendieron el regreso al forward, esta vez con el peso del descubrimiento sobre sus espaldas. Cuando llegaron, la tripulación los recibió con alivio, pero el ambiente estaba tenso. La tormenta había dejado huellas en los ánimos, y la escasez de comida seguía siendo una preocupación constante. Ateras reunió a todos en la cubierta y habló con voz firme. Hemos encontrado pruebas de que no estamos solos en esta inmensidad. Pero también hemos visto lo que el Ártico hace a los que dudan. No nos vencerá. Seguiremos adelante. Sus palabras encendieron una chispa en el corazón de los marineros. El frío seguía allí, la oscuridad seguía acechando, pero aún había esperanza. El fuego en la nieve no se había extinguido del todo. Capítulo 10. Bajo la aurora boreal. La noche cayó sobre el Ártico como un manto de sombras infinitas. Sin embargo, en el cielo estallaban luces danzantes de un verde espectral, la aurora boreal. Aquel fenómeno, majestuoso y aterrador, teñía el horizonte de resplandores efímeros, como si fantasmas invisibles recorrieran el firmamento. Desde la cubierta del forward, la tripulación contemplaba aquel espectáculo con emociones encontradas. Para algunos, era un regalo de la naturaleza, un recordatorio de su insignificancia en medio de la inmensidad. Para otros, un presagio de los peligros que aún acechaban. Johnson se acercó a Ateras, envuelto en su grueso abrigo. Nunca me acostumbraré a esta visión, capitán, dijo en voz baja. Es sobrecogedora. Ateras asintió sin apartar la vista del cielo. Es la señal de que estamos en el corazón del Ártico, donde ningún hombre debería estar. Pero en sus ojos había algo más: determinación. La amenaza del hielo. Mientras los hombres observaban el firmamento, un sonido seco resonó en la noche. Un crujido, profundo y distante, que hizo temblar el aire. Johnson fue el primero en percatarse. ¿Escucharon eso? Hatteras se tensó. Sabía exactamente lo que significaba. El hielo se está moviendo. Todos giraron la vista hacia el mar helado. A la luz de la aurora, se podía ver cómo enormes placas de hielo chocaban entre sí, resquebrajándose con estallidos sordos. El océano congelado estaba vivo, y ahora amenazaba con aplastar el forward en su despiadado abrazo. La tripulación entró en pánico. Si el hielo se cierra sobre la nave, nos hará pedazos, gritó Bell. Ateras no perdió tiempo. Aseguren las estructuras.
Refuercen el casco con todo lo que tengamos. Los hombres corrieron a obedecer. Apuntalaron la nave con vigas de madera y reforzaron los costados con lonas y cuerdas. Pero sabían que, si la presión del hielo era demasiado fuerte, nada de eso serviría. Entonces, ocurrió lo peor. Prisioneros del Ártico. Un estruendo estremecedor sacudió el Forward. Un bloque de hielo, más grande que la propia nave, se había desplazado y golpeado el casco con una fuerza brutal. No sapla stara, gritó uno de los marineros. Pero en ese instante, la naturaleza mostró su voluntad. En lugar de cerrarse completamente, los témpanos se desplazaron de forma caótica, abriéndose en algunas partes y cerrándose en otras. Era como si el océano estuviera respirando bajo aquella prisión de hielo. Y así, aunque atrapados, no fueron destruidos. Pero ahora no podían moverse. Un dilemma mortal. Al amanecer, la situación era clara. El Forward estaba rodeado por bloques de hielo de varios metros de grosor. No había salida. Si el deshielo no llega pronto, podríamos quedarnos aquí para siempre, dijo Clawbonny con voz grave. Hatteras observó el horizonte. No podían esperar la primavera. Necesitaban un plan. Vamos a explorar el área, ordenó. Si no podemos liberar el Forward, buscaremos otra forma de sobrevivir. Así, organizó una expedición. Los hombres se adentraron en la inmensidad blanca, con la esperanza de encontrar algo que les diera una oportunidad. Pero en el Ártico, la esperanza es un lujo peligroso. Porque lo que encontraron cambió el destino de la expedición para siempre. Capítulo 11. El espectro en la nieve. El viento ululaba como un lamento ancestral mientras los expedicionarios avanzaban por la vasta llanura helada. El horizonte se fundía con el cielo en un blanco infinito, donde la vida parecía imposible. Johnson, Bell y Clawbonny seguían de cerca a Hatteras, quien marchaba a la cabeza con la mirada fija en el paisaje. No había huellas, no había rastro de animales. Solo un silencio sepulcral, interrumpido por el crujir del hielo bajo sus botas. De pronto, Johnson se detuvo en seco y levantó la mano. «Capitán, mire allí». Todos dirigieron la vista hacia el lugar señalado. A unos cientos de metros, en una pequeña depresión entre las dunas de nieve, yacía una forma oscura, inmóvil. Era un cuerpo. El cadáver del explorador. Hatteras fue el primero en acercarse. Lo que encontraron fue escalofriante. Se trataba de un hombre envuelto en pieles de foca, con la barba cubierta de escarcha y los ojos abiertos, congelados en una expresión de horror. Su cuerpo estaba rígido, como si la muerte lo hubiera atrapado en pleno movimiento. Clawbonny se inclinó y revisó los restos con cautela. Parece que llevaba varios días aquí. Quizás semanas. Johnson descubrió algo entre sus ropas. Un pequeño cuaderno de notas, similar al que habían encontrado en la cabaña abandonada. ¿Será el mismo explorador?, murmuró Bell. Clawbonny hojeó las páginas con manos temblorosas. No hay duda. Es su diario. Hatteras lo tomó y leyó en voz alta la última anotación. Día 72. No puedo seguir. El frío me devora. Algo me sigue entre la niebla. No sé si es real o si mi mente me engaña. Si alguien encuentra esto, que sepa que luché hasta el final. El silencio se hizo pesado entre los hombres. ¿Algo lo seguía?, repitió Bell, con un escalofrío. Johnson miró a su alrededor con inquietud. Capitán, este hombre no murió simplemente de frío. Mira sus manos. Hatteras observó. Los dedos estaban crispados, como si hubiera tratado de defenderse de algo antes de morir. Y en la nieve, apenas visibles bajo una capa de escarcha, había marcas. Garras. Una presencia en la tormenta. El grupo sintió que el aire se volvía más frío. No estamos solos, susurró Clawbonny. Hatteras se incorporó de inmediato. Volvemos al forward. Ahora. Dieron media vuelta y emprendieron la marcha a paso rápido, sintiendo una extraña opresión en el pecho. El viento silbaba con más fuerza, y la nieve comenzó a caer en densos copos. Entonces, se oyó un sonido. Un gruñido bajo, gutural, que venía de la bruma. «¡Dios santo!», exclamó Bell. Hatteras desenvainó su arma, pero no pudo ver nada en la tormenta. Solo sombras, moviéndose entre los copos de nieve. Corin. Los hombres aceleraron el paso,
sintiendo cómo la presencia se acercaba. El hielo crujía a su alrededor, como si algo los persiguiera desde las profundidades del Ártico. Y justo cuando el Forward apareció en la distancia, la tormenta arreció con furia. Un refugio frágil. La tripulación del Forward los recibió con miradas alarmadas. ¿Qué demonios pasó?, gritó uno de los marineros al ver sus rostros pálidos. Hatteras no respondió. Se giró hacia la tormenta, pero ya no había nada. Solo el viento, la nieve y el infinito desierto helado. «Hay algo ahí fuera», murmuró Clawbonny. «Algo que no deberíamos haber despertado». Los hombres cerraron las puertas del barco con doble refuerzo. Esa noche, nadie pudo dormir. Porque en la distancia, entre el aullido del viento, se escuchó un sonido. Un gruñido bajo, gutural. La misma sombra que había acechado al explorador perdido, ahora los acechaba a ellos. Capítulo 12. La sombra en la noche. El Forward crujía con cada ráfaga de viento, como un viejo gigante que soportaba el peso de la tormenta. La tripulación se había refugiado en el interior del barco, apilando barriles y maderas contra las entradas, como si eso pudiera protegerlos de la presencia que acechaba en la oscuridad. Hatteras, de pie junto a la escotilla, observaba con el ceño fruncido. Sabía que el mayor peligro en el Ártico no era el frío ni el hambre. Era el miedo. Clawbonny hojeaba el diario del explorador muerto, buscando alguna pista sobre lo que los perseguía. «Algo me sigue entre la niebla», leyó en voz baja. ¿Qué vio este hombre antes de morir? Johnson, quien afilaba su cuchillo con manos inquietas, escupió al suelo. Tal vez la nieve y la soledad lo volvieron loco. Bell, sentado junto al fuego, negó con la cabeza. Entonces, ¿cómo explicas las garras en la nieve? El silencio cayó sobre la sala. El sonido de la muerte. De pronto, un ruido seco los hizo estremecer. Era un golpe. Un impacto sordo contra el casco del barco. Los hombres se pusieron en pie de inmediato. ¿El hielo moviéndose?, preguntó uno de los marineros. Pero entonces, se oyó otro golpe. Y otro. Venían de afuera. «Sea lo que sea, está aquí», susurró Clawbonny. Johnson empuñó su rifle. «Si quiere entrar, tendrá que enfrentarse a nosotros». Hatteras se acercó a la escotilla. Su instinto le decía que no debía abrirla, pero no podían quedarse sin saber que los acechaba. Con un gesto rápido, deslizó el cerrojo y entreabrió la puerta. La tormenta rugió al instante, arrojando nieve al interior. Pero no fue el viento lo que hizo que Hatteras se quedara helado. Eran los ojos. 2 puntos rojos brillaban en la oscuridad, a solo unos metros del barco. Fijos en él. Y entonces, la criatura gruñó. La bestia del hielo. Hatteras cerró la escotilla de un golpe y retrocedió. «No estamos solos». Antes de que los demás pudieran reaccionar, la criatura golpeó el casco con fuerza. Se oyó el sonido de garras arañando la madera, como si tratara de abrirse paso. «Prepárense», gritó Johnson, apuntando su rifle hacia la entrada. El sonido continuó por varios minutos. Rasguños, golpes, gruñidos profundos. Algo enorme caminaba alrededor del Forward, acechándolos desde la tormenta. Entonces, todo quedó en silencio. Los hombres se quedaron inmóviles, escuchando. Pero no hubo más golpes. Ni más gruñidos. Clawbonny tragó saliva. ¿Se ha ido? Hatteras no respondió. Se acercó de nuevo a la escotilla y la entreabrió con cautela. Afuera, la nieve seguía cayendo, y el viento aullaba con furia. Pero la criatura ya no estaba. Solo dejó algo atrás. Marcas en la nieve. Y un cadáver. El precio del miedo. Hatteras salió al exterior con el arma lista. Los demás lo siguieron, observando la escena con horror. A pocos metros del barco, yacía uno de sus marineros. Era Gripe, el más supersticioso de la tripulación. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Su cuerpo no tenía heridas visibles, pero sus manos estaban crispadas, como si hubiera tratado de defenderse de algo antes de morir. Y en su pecho, escrita en la escarcha con líneas torpes, había una palabra. No. El miedo se extendió entre los hombres como una sombra. No pudo haberlo escrito él, susurró Bell. Johnson miró a Hatteras con el rostro pálido. ¿Qué demonios estamos enfrentando, capitán?
Ateras apretó los dientes. Algo que no pertenece a este mundo. Los hombres regresaron al Forward en completo silencio. Esa noche, nadie durmió. Porque sabían que la criatura seguía allí. Observándolos desde la tormenta. Y esperando. Capítulo 13. El mensaje en el hielo. El cadáver de Gripe fue llevado al interior del Forward, cubierto con una manta de piel. Nadie se atrevió a pronunciar una palabra mientras lo depositaban en una de las bodegas. La muerte ya había visitado la expedición antes, pero nunca así, nunca con un mensaje escrito sobre el hielo. Johnson cruzó los brazos con gesto sombrío. ¿Y ahora qué, capitán? Ateras no respondió de inmediato. Estaba inclinado sobre la mesa de navegación, observando el mapa de la región. Más allá de la marca donde se encontraba el Forward, no había nada. Solo la vastedad del Ártico. Si nos quedamos aquí, moriremos. Bella sintió con la cabeza. ¿Pero a dónde iremos? Clawbonny, quien aún sostenía el diario del explorador muerto, levantó la vista. Tal vez haya una respuesta en estas páginas. El médico había estado analizando cada palabra, cada trazo del diario, tratando de encontrar sentido al horror que los rodeaba. Pasó las páginas con dedos temblorosos hasta que llegó a una sección escrita con letra apresurada, casi ilegible. Día 70. La sombra sigue mis pasos. No camina, no cor. Flota sobre el hielo. La escucho en mis sueños, susurra en el viento. Me llama por mi nombre. Clawbonny traigo saliva antes de continuar. Día 71. No estoy solo. Hay una cueva, al norte. Vi símbolos en la roca. Algo antiguo. Algo que no debería existir. Ateras cerró el libro de golpe. Entonces nos dirigiremos al norte. Johnson lo miró con incredulidad. Está loco. Lo que sea que mató a Gripe, lo que acechaba a ese explorador, está ahí. Precisamente por eso debemos ir, replicó Ateras, con su tono implacable. Si seguimos huyendo, jamás saldremos vivos de este infierno. El capitán miró a sus hombres, uno por uno. La desesperación estaba presente en sus rostros, pero también la determinación. No podían quedarse en el Forward esperando su muerte. Tenían que actuar. Preparen el equipo, ordenó Ateras. Partimos al amanecer. El viaje al corazón del frío. El sol apenas era una franja de luz en el horizonte cuando el grupo abandonó el barco. Equipados con rifles, linternas y provisiones, avanzaron sobre el hielo, siguiendo la dirección que indicaba el diario. La marcha fue ardua. La nieve caía en densos copos, dificultando la visibilidad. El viento soplaba con una fuerza gélida, colándose por cada rendija de sus ropas. Pero lo peor era la sensación de ser observados. No me gusta esto, murmuró Bell. Johnson asintió. No hemos visto huellas desde que salimos del barco, y sin embargo, siento que algo camina detrás de nosotros. Ateras no dijo nada, pero lo sentía también. A cada paso, la presencia se hacía más fuerte. Era como si el hielo tuviera ojos, como si el propio paisaje los vigilara. Después de horas de marcha, la encontraron. Cueva. Las ruinas de los antiguos. Era una grieta oscura en una pared de hielo, un abismo que parecía devorar la luz. La entrada estaba rodeada de extrañas marcas talladas en la roca. Clawbonny se acercó, pasando la mano por los símbolos cubiertos de escarcha. Nunca había visto algo así. Ateras encendió su linterna y avanzó primero. Uno a uno, los demás lo siguieron al interior. La cueva descendía en una pendiente helada, llevándolos a una cámara subterránea. Y lo que vieron allí les heló la sangre. Había esqueletos. Decenas de ellos. Pero no eran humanos. Eran más altos, más delgados, con cráneos alargados y manos con dedos afilados. Criaturas que no pertenecían a este mundo. Y en el centro de la cueva, sobre un pedestal de hielo negro, había un objeto. Un libro. Cubierto con símbolos que ninguno de ellos podía comprender. Clawbonny temblaba. Dios. ¿Qué hemos encontrado? Antes de que alguien pudiera responder, el viento aulló dentro de la cueva. Pero no era viento. Era una voz. Usurant. Antigua. Llamándolos por sus nombres. Capítulo 14. Los susurros del abismo. El aire dentro de la cueva era denso, cargado de un frío que no era natural.
No era solo la temperatura lo que les erizaba la piel, sino la presencia. Algo invisible, algo que se escondía entre las sombras, observándolos desde el otro lado del tiempo. Ateras avanzó lentamente hacia el pedestal de hielo negro. El libro descansaba allí, cubierto de escarcha, su cubierta grabada con símbolos que ningún hombre había visto antes. Parecía esperarlos. Clawbonny, con la respiración entrecortada, se acercó y extendió la mano temblorosa para tocarlo. Pero en el instante en que sus dedos rozaron la superficie, la cueva entera pareció estremecerse. Un murmullo emergió de las paredes, un murmullo que no pertenecía a este mundo. Los hijos del frío aún recuerdan. El sonido no provenía de ningún lugar específico. Era como si el propio hielo hablara. ¿Lo oyeron? Susurró Bell, con los ojos desorbitados. Johnson apretó el rifle con ambas manos. Sí, y no quiero volver a oírlo. Pero los susurros no se detuvieron. Se entrelazaban en el aire como un canto fúnebre, como voces atrapadas en el hielo desde tiempos inmemoriales. Ateras cerró la mano sobre el libro y, con un tirón, lo arrancó del pedestal. El efecto fue inmediato. El suelo tembló bajo sus pies. El aire se tornó más denso, casi imposible de respirar. Un rugido resonó en la profundidad de la cueva, no como el de un animal, sino algo más antiguo, más vasto, más hambriento. La luz de las linternas comenzó a titilar. Y entonces lo vieron. Los hijos del hielo. Las sombras a su alrededor cobraron forma. Al principio, eran solo figuras vagas, apenas distinguibles en la penumbra. Pero poco a poco tomaron cuerpo. Altos, delgados. Con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Eran los mismos seres cuyos restos habían encontrado en la cueva. Pero estos no estaban muertos. Se alzaban ante ellos, inmóviles, con una presencia que helaba la sangre. Uno de ellos levantó una mano huesuda. Y los susurros se hicieron palabra. Nosotros éramos los primeros. Los hombres quedaron paralizados, incapaces de moverse, de gritar, de pensar siquiera. Las figuras avanzaron un paso. Nosotros recordamos. Ateras, con el libro apretado contra su pecho, sintió que la temperatura descendía aún más. Su mente le decía que huyera, que escapara de aquella caverna maldita. Pero sus piernas no respondían. ¿Qué quieren? Logró preguntar Clawbonny con voz temblorosa. El susurro se convirtió en un aliento helado que recorrió la cueva. Devolver lo que nos pertenece. Y entonces, la tormenta afuera cobró vida. La fuga de la caverna. Un aullido antinatural recorrió la cueva, sacudiendo el hielo y haciendo que la bóveda temblara. Pedazos de estalactitas comenzaron a desprenderse, estrellándose contra el suelo con estrépito. Corin, gritó Johnson. Nadie necesitó que se lo repitieran. Ateras fue el primero en moverse, sosteniendo el libro como si su vida dependiera de ello. Clawbonny lo siguió, tropezando con los cadáveres congelados. Bell y Johnson cubrían la retaguardia, disparando a ciegas hacia las sombras que los perseguían. Las balas no hicieron nada. Las figuras avanzaban sin prisa, sin temor. El hielo comenzó a resquebrajarse bajo sus pies. El grupo corrió con todas sus fuerzas hacia la salida de la cueva. La luz de la tormenta los recibió como un latigazo de realidad. Pero el peligro no había terminado. Al salir al exterior, los hombres se detuvieron en seco. Porque frente a ellos, en la nieve, había algo nuevo. Marcus. Gigantescas huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. Las mismas huellas que habían visto la noche en que Gripe murió. Y en la distancia, entre la ventisca, una figura más grande, más oscura, más terrible que cualquier sombra de la cueva, los observaba. Esperando. Capítulo 15. El guardián de la tormenta. El viento ululaba como un lamento antiguo, arrastrando copos de nieve que giraban en espirales enloquecidas. Ateras, con el libro aún apretado contra su pecho, sintió que la realidad misma se desmoronaba a su alrededor. La figura en la distancia no era una ilusión. Real. Más alta que cualquier hombre, más oscura que la propia tormenta, se erguía con una presencia imposible de ignorar. Su silueta, apenas discernible entre la ventisca, parecía moverse con la misma cadencia del viento. Sus ojos, si es que los tenía, ardían como brasas en la penumbra. «Dios mío», susurró Clawbonny. Bell, con la respiración entrecortada,
Alzó su rifle con manos temblorosas. No, no es posible. Pero ahí estaba. Y avanzaba. La huida por el hielo. Corin. Gritó Ateras. El grupo no dudó. Se lanzaron sobre la nieve, resbalando, tropezando, sintiendo como el frío se aferraba a sus cuerpos con garras invisibles. La tormenta era su enemiga y su aliada a la vez, ocultándolos de la criatura pero dificultando cada paso. Johnson se volvió por un instante, solo para ver cómo la silueta se deslizaba sobre el hielo con una velocidad antinatural. «¡Nos sigue!», bramó. Los hombres lucharon contra la ventisca, esquivando grietas traicioneras y montículos de nieve que podían ser trampas mortales. Sus pulmones ardían, sus músculos gritaban de agotamiento, pero la presencia detrás de ellos no cedía. El Forward estaba a la vista. La silueta oscura del barco emergía entre la bruma como un último refugio en medio del infierno helado. Vamos, vamos, exclamó Clawbonny. Bell fue el primero en llegar, lanzándose sobre la cubierta con una última exhalación. Johnson y Clawbonny lo siguieron de cerca. Pero Ateras, aún sosteniendo el libro, giró sobre sus talones en el último momento. Quería ver. Quería comprender qué era aquello que los perseguía. Y lo vio. Por un instante, la ventisca se abrió lo suficiente como para revelar la forma completa de la criatura. No era un ser humano. No era un animal. Era algo más antiguo que el hielo mismo. Su piel parecía estar hecha de sombras vivientes, fluctuantes, como si no perteneciera del todo a este mundo. Sus extremidades eran largas, desproporcionadas, y se movía con una fluidez aterradora. Pero lo peor fueron sus ojos. No tenían color. No tenían alma. Eran pozos infinitos de un vacío que no debería existir. Y en ellos, Atera sintió la inmensidad del frío eterno. Sintió el abismo. Sintió la muerte. La última barrera. Un disparo rompió el hechizo. Johnson, desde la cubierta, había disparado con su rifle, aunque en el fondo sabía que era inútil. Hatteras. Suba a bordo, maldita sea. El capitán reaccionó en el último instante, girando sobre sus talones y lanzándose hacia la escalera del barco. Sintió el aliento helado de la criatura rozando su espalda, una presencia tangible, casi un roce de dedos gélidos sobre su piel. Las manos de Bell y Johnson lo agarraron con fuerza, arrastrándolo al interior del Forward. Y entonces, la tormenta rugió con más fuerza. La criatura se detuvo. No cruzó la última barrera de nieve. No se acercó más al barco. Se quedó allí, al borde de la ventisca, observándolos con esos ojos vacíos, como si esperara, como si supiera algo que ellos no. Ateras, aún jadeante, se incorporó con esfuerzo y apretó el libro contra su pecho. «No ha terminado», susurró. Clawbonny, con el rostro desencajado, lo miró con incredulidad. «¿Qué significa eso?» Ateras no respondió de inmediato. Porque lo entendía. Lo sentía en sus huesos. Habían cruzado un umbral del cual no podían regresar. Habían despertado algo que había dormido por siglos en las profundidades del hielo. Y ahora, solo quedaba una pregunta. ¿Podrían escapar del Ártico antes de que el frío eterno los reclamara? Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si disfrutaste este audiolibro y quieres seguir explorando más historias, apóyanos suscribiéndote al canal y compartiendo el contenido. Tu apoyo nos ayuda a seguir narrando grandes obras. Nos encontramos en la próxima historia.